Eh, no sé si repito lo Ahí último, vamos. entonces, Sí, bien, por favor. muy Sí, te voy a brevemente. Acá repetir. pueden Sí. observar que las elecciones, como les decía, se celebran en distintas fechas, pero en una ventana temporal de 4 días, entre el 6 y el 9 de junio. Les decía también que la elección depende, o sea, está regulada eh, básicamente por la legislación nacional. Ahí pueden ver en el mapa de la derecha que hay distintas edades mínimas para votar, para ejercer el derecho al voto. Y como les decía, en este mapa ya pueden ver que hay distintas formas de elegir. O sea, ¿qué es lo que determina la Unión Europea? La Unión Europea básicamente determina una única cosa, que es la magnitud por país, que es proporcional o tiende a ser proporcional, esto ya lo discutiría sobre el final, tiende a ser eh, una representación proporcional a la población de cada país miembro. El país obviamente más poblado de Europa, Alemania, perdón, de la Unión Europea, Alemania es el que tiene más representantes. En estos dos mapas pueden comparar, bueno, como que, perdón, en este no se ve, pero hasta que se produjo, hasta que se efectivizó el Brexit, el Reino Unido también tenía representación, era uno de los países con mayor representación, equivalente a la de Italia. A partir de la salida del Reino Unido hubo una reasignación de bancas y hay una reasignación de bancas cada 5 años, cada vez que se celebra una elección del Parlamento Europeo. También pueden ver en este gráfico, esto está en la página de la Unión Europea, también pueden ver que los sistemas electorales cambian. La mayoría de los países, bueno, no sé si la mayoría de los países, pero los más importantes, ahí pueden ver que celebran las elecciones por distrito único. Acá tenemos otro mapa donde eso se ve mejor. Pueden ver en este mapa que, salvo Polonia, Italia y Bélgica, la mayoría de los países usaron distrito único para la asignación de esos, digamos, la constitución, para el diseño de su sistema electoral para las elecciones europeas. Esto obviamente no es lo mismo que ocurre para las elecciones nacionales. Eh, y eso puede variar, es decir, los países europeos pueden cambiar el sistema electoral o elementos de su sistema electoral para las distintas elecciones europeas. De hecho, los franceses, las últimas 3 elecciones, usaban también subdivisiones nacionales, o sea, habían fragmentado su territorio para las elecciones, ahora veremos a continuación. Otra cuestión que varía es el umbral electoral. Ahí pueden observar que hay países que utilizan umbral electoral, hay algunos que usan un umbral electoral muy alto, bastante alto, 5%. Esto combinado con un distrito único es importante. Acá podemos ver en este gráfico, en Italia, los eurodiputados, los 76 eurodiputados, esto es de la última elección, se eligen por 5 distritos nacionales. Tenemos, perdón, 5 distritos subnacionales, bueno, 5 distritos electorales. Tenemos noreste, noroeste, centro, sur y la parte insular. Esos son los 5 distritos. Ahí pueden observar que en Francia también había, si no me equivoco, 15 distritos electorales. Esos fueron eliminados para la última elección, con lo cual, bueno, se pueden imaginar los efectos que puede tener. Y por último, mencionarles que para el sistema español, que sobre el que va a profundizar luego Blanca Ares, tenemos que mencionar que se eligen unos, perdón, 61 diputados, si no me equivoco, 61, por distrito único, se distribuyen por método DONT, y hay, ¿cómo se llama? ¿Qué más quería mencionar de esto? Bueno, y bueno, y en la última elección, eso les quería enseñar, se presentaron 34 candidaturas. Estas son, acá tengo un ejemplo de las boletas, de las papeletas que se usan en España. Esta es una Emi, lista tenés que Sabana. dejar de compartir pantalla si estás mostrando. Ah, perdón, bueno, se los muestro entonces después, sí, tenés razón. Sí. Y bueno, acá les quería mostrar, este mapa les compara las magnitudes de Europa, esto para la elección la anterior, las magnitudes de Europa con la población europea. Este es un rasgo que quería señalar, que es básicamente que, si bien tenemos magnitudes variables que intentan ser proporcionales a la población de los Estados miembros,
podemos ver que hay un piso mínimo de representación, que son 6 diputados por país. Ahí tenemos a los países como, por ejemplo, Chipre, Luxemburgo y Malta, que tienen mínimo 6 diputados, y países como Alemania, Francia, Italia, los 4 más grandes, que tienen varias decenas de diputados. Aquí podemos comparar la cantidad de habitantes por eurodiputado, y podemos ver claramente que hay mal apportionment. Esto es algo que no podía dejar de mencionar. Y la última cuestión, para no quitarle más tiempo, que quería comentar, es que, bueno, algo sobre los resultados de esta elección. En primer lugar, que hubo... A ver, lo primero que hay que señalar es que no va a haber un cambio en la mayoría parlamentaria. La mayoría parlamentaria va a seguir siendo de estos 3 bloques que mencionaba antes: el bloque socialdemócrata, el bloque popular y el bloque, ¿cómo se llama? El bloque liberal, el bloque Renovar Europa. Esos 3 bloques van a seguir siendo mayoría, cosecharon alrededor de 400 diputados de los 720 que había que elegir, con lo cual no va a haber un cambio significativo en la dinámica política europea. Y la segunda cuestión, que eso sí no deja de llamar la atención y vale la pena mencionarlo, aunque si quieren puedo comentar luego en la serie de preguntas, en la ronda de preguntas, y es que en varios países, y no son países menores, no son países marginales, se impusieron partidos que no pertenecen a estos partidos mayoritarios. Y cabe mencionar Francia, que si bien no es un partido de gobierno, puede llegar a convertirse en partido de gobierno en Francia en breve, a partir de esta disolución de la Asamblea Nacional Francesa. Tenemos el caso de Meloni en Italia, tenemos, bueno, cabe mencionar también Bélgica, que no es un socio menor, Austria, Hungría y Eslovaquia. Y también mencionar que estas fuerzas de derecha o de ultraderecha han tenido resultados significativos en países como Alemania, Polonia y Letonia. Y eso sería eh, la presentación. A ver si puedo... no, ya dejé de compartir, ¿no? No, ahí está. Ahora sí. Y lo último que quería mostrarles, que tenemos una colección importante de papeletas. Aquí pueden, no sé si la llegan a ver, esto es una papeleta típica. Estas son las mismas que se usan para la elección de diputados del Congreso, los diputados de la Cámara Baja Española. Ahí pueden ver, es un diseño bastante, perdón, tengo un poco de luz. ¿Demás? Sí, es un No sé si diseño se llega a ver bastante ahí. simple, Es un ¿no? diseño... Todas son en blanco, con fondo con letras negras, impresiones negras. Y en este caso, ¿cuántas candidaturas tiene? Si no me equivoco, son 61 candidatos, 60 o y sea, en pico, magnitud. 60 y O sea, pico. los 61 eurodiputados de España se eligen en una sola boleta. Como les decía, también creo que tenemos una foto luego para compartir. 34 propuestas electorales, 34 papeletas para elegir. Todas iguales. Todas iguales, todas provistas, o sea, todas diseñadas, o sea, lo único que aportan los partidos es el logo. Acá pueden ver este logo tan simpático, no sé si se llega a ver ahí. Sí, un Creo que a partir zorro. de su diseño y el nombre de la lista se impuso un zorro con la máscara de Anonymous. Esta lista obtuvo 3 eurodiputados, ganando a partidos más establecidos como Podemos, Ciudadanos, etc. Y bueno, sí, no sé si ahora le cedo la palabra a Sí, 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 Blanca. sí. En Voy, todo te- caso, sí. bueno, muchas gracias Emiliano y presento yo a Blanca. Blanca Ares González es doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca, es letrada de los Servicios Jurídicos de Castilla y León y es directora de Universidades de Investigación de Castilla y León. Así que Blanca, muchas gracias por participar de esta conversación y te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos, buenos días, seguramente todavía por allá. Muchísimas gracias. Lo primero, bueno, pues quería agradecer al Grupo de Investigación sobre Elecciones, Reforma Política y Observatorio Electoral, pues el haber organizado este webinar, habernos invitado y, bueno,
pues permitirme también a mí darme la oportunidad de compartir con todos vosotros, bueno, pues las experiencias igual más directas y sobre el proceso electoral en España, pero especialmente sobre el desarrollo de las votaciones o de las elecciones el pasado domingo 9 de junio, en el que se votaron los representantes al Parlamento Europeo. A mí me gustaría en estos minutos de intervención y luego, por supuesto, abrir turno de preguntas y resolver en la medida de lo posible todas las dudas que tengáis, bueno, pues contextualizar un poco cómo se desarrollan los procesos electorales o el proceso de las elecciones europeas en España. Y detenerme especialmente en una figura que considero que es bastante interesante, que es la figura del representante de la administración en los procesos electorales, que, como veremos un poquito más adelante, tiene la función principal de la transmisión de los datos y que creo que ha supuesto, bueno, pues un cambio significativo no solo en la agilidad de los recuentos y por lo tanto de los resultados definitivos, sino también en aras de la transparencia y la participación también ciudadana, ¿no?, en los procesos electorales. El día de las votaciones, bueno, el desarrollo de las votaciones es en realidad muy similar a lo que ocurre en otros lugares y a lo que ocurre, por ejemplo, en Argentina. Yo he tenido la oportunidad también de estar presente en varias elecciones y estar, bueno, pues en colegios electorales y viendo también cómo es la dinámica, ¿no?, en el día de las votaciones. Y por lo tanto, bueno, pues comparando con lo que ocurre en España, en realidad la situación obviamente es muy parecida y las características, ¿no?, de estos días también son muy similares. Encontramos que la administración electoral, en este caso en España, está constituida por las mesas electorales, por la Junta Electoral Central, la provincial o las provinciales y la de zona. Y quizá cabe destacar que estas mesas electorales están compuestas por tres miembros que son ciudadanos elegidos por sorteo en su propio ayuntamiento. Son ciudadanos que, como digo, deben acudir en cumplimiento de un deber cívico a constituirse en mesa electoral y a supervisar todo el proceso electoral durante la jornada electoral, y que además es una obligación ciudadana, ¿no?, en caso de no presentarse o de no presentar una excusa justificada de las pocas que existen, bueno, pues pueden incurrir en delito electoral y por lo tanto, bueno, pues se puede perseguir, ¿no?, con multas fundamentalmente a estos ciudadanos que no acudan. Los miembros, además de la mesa, que se compone de un presidente y dos vocales, son considerados autoridad electoral y por lo tanto el día de las votaciones, el día de la elección, ellos en el colegio electoral, en su mesa, deciden. Ni los fiscales, que aquí se denominan interventores y apoderados, ni los representantes de la administración, ni siquiera la policía, ¿no?, puede intervenir en este proceso electoral, en el desarrollo de la votación, sino que son ellos las autoridades que deben decidir o dirimir las controversias que existan sobre la marcha, levantar acta de las incidencias que se puedan producir y, en todo caso, tienen pues conexión directa con la Junta Electoral Provincial, en el caso de las elecciones europeas, que es la responsable del escrutinio y del desarrollo del proceso, para plantear cualquier incidencia y, en su caso, pues adoptar las decisiones que sean oportunas. Estos ciudadanos no reciben una formación específica, deben reunir unas características, obviamente, de ser ciudadanos menores de 70 años, inscritos o en el censo electoral del colegio electoral, ¿no?, donde son designados, pero se auxilian de alguna manera de esta figura que os comentaba, pues tan interesante, que es el representante de la administración de los procesos electorales. El artículo 98.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General del 85, que es la norma fundamental que regula el proceso electoral, establece una obligación para el Gobierno que consiste en dar durante la noche electoral, no lo define así, pero dar con carácter inmediato los resultados provisionales de la elección.
Entonces, para poder realizar y cumplir esta obligación de transmitir estos resultados provisionales de la elección, se crea esta figura de auxilio o de apoyo que tiene únicamente funciones de transmisión de los datos. Y ahora un poquito más adelante os explicaré cómo, pero también, bueno, pues no deja de hacer un poco de apoyo y resolución, no de controversias, porque como digo, la autoridad electoral son los miembros de la mesa, el presidente, pero sí de intermediación e interlocución con las autoridades o la resolución de las incidencias. Bueno, en los colegios electorales, en los locales de votación, encontramos, por supuesto, a los miembros de la mesa que se tienen que presentar al haber sido designados para ello antes de las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana deberán acudir los titulares, presidente y 2 vocales, más los 2 suplentes de cada uno de estos miembros. Una vez que se presentan y están estos miembros, si no son los titulares, los suplentes, quedaría constituida la mesa electoral y podría comenzar la jornada 1 hora más tarde, a las 9. Tenemos una hora de margen de tiempo para resolver las incidencias que pueda ocurrir, por si los titulares no llegan, por si hay algún problema con los suplentes, para, en el caso que también ocurre en determinadas ocasiones de que no se presente ningún miembro, ni titular ni suplente que ha sido designado, pues se debe resolver la controversia y normalmente lo que se hace es que los primeros electores, los primeros 3 electores que acuden al colegio electoral deben constituirse como mesa y quedarse allí toda la jornada. Y para eso, en esos primeros momentos, pues el representante de la administración, que sí que ha recibido, a diferencia de los miembros de las mesas, una formación previa, pues puede ayudar, ¿no?, a resolver estas incertidumbres o estas incidencias que puedan ocurrir en los primeros momentos de la constitución de los colegios, de las mesas electorales. Bueno, por supuesto que encontramos también en los locales electorales, aparte de los miembros de la mesa, pues encontramos urnas, encontramos papeletas, encontramos cabinas de votación, por supuesto, como ocurre en Argentina. Son los miembros de las mesas, el presidente, el que se responsabiliza de que haya papeletas, estén toda la documentación, por supuesto las urnas, y en caso de que faltara alguno de estos elementos o detectar alguna irregularidad o incidencia, es el presidente de la mesa el que lo debe poner en comunicación y constancia de la Junta Electoral para resolver el problema. Por lo tanto, la responsabilidad que asumen o que se asume es importante. También encontramos en los colegios electorales, en los locales, los que, bueno, pues denomináis en Argentina fiscales, que en España son interventores o apoderados de los partidos políticos, de los diferentes partidos políticos, que deben ir con una credencial y que deben además presentarse y presentar la credencial a los miembros de la mesa al inicio, en la constitución de la misma, para que puedan luego, bueno, pues recibir también las actas de escrutinio, que es normalmente lo que le interesa a los fiscales, a los interventores o apoderados de los partidos políticos, para poder hacer este recuento y tener estos datos, ¿no?, directamente de participación. Bueno, también encontramos diferente documentación que viene sellada y custodiada por la policía, como es la lista del censo electoral, donde se comprueban los electores que forman parte de la mesa y que pueden votar en esa mesa, así como cualquier otro documento que pudiera alterar esta lista del censo electoral, por ejemplo, pues sentencias judiciales que puedan declarar la pérdida del derecho de sufragio pasivo de un elector, que estará entonces también incluida en esta documentación, de tal manera que los miembros de la mesa, el presidente o la presidenta, pues exclusivamente debe comprobar que esa persona que va a votar está inscrita en el censo, en el padrón, como llamáis, ¿no?, vosotros en Argentina, electoral, y por lo tanto pueda emitir su voto. En caso de que venga una persona que quiera votar y que no esté inscrita en el censo, no esté en el padrón de esa mesa, no se le permitirá votar. Como mucho podrá presentar una reclamación y la mesa electoral deberá dejar constancia para, en su caso, si se presentara esa reclamación a la Junta Electoral Central o a las provinciales en función de las competencias o incluso a la justicia electoral, pudiera dirimirse la controversia. Pero en todo caso, si no están inscritos en el censo, en el padrón, no se les permite la votación. Y luego también encontramos en estos locales electorales, el día de la votación, pues al representante de la administración. Las representantes de la administración somos funcionarios públicos, empleados públicos, adscritos a cualquiera de las administraciones
públicas participantes, bien la regional, la nacional o la local. Somos designados y identificados por la subdelegación del Gobierno, que es la organización encargada de la gestión del proceso electoral. He dicho, por un lado, que la administración electoral está formada por las mesas y las juntas electorales y es obviamente la que garantiza que el proceso se desarrolla en condiciones de igualdad y de forma objetiva y transparente, pero luego es el Ministerio del Interior, fundamentalmente, el que se ocupa de la gestión del proceso electoral, ¿no? Una cosa es la garantía de cómo se desarrolla y la otra cosa es la gestión material del proceso. Esto corresponde al Ministerio del Interior, pero no solo, porque también intervienen otros ministerios y otras autoridades, otros organismos importantes a nivel estatal o a diferentes niveles territoriales. Interviene la Oficina del Censo Electoral, que depende del Ministerio de Asuntos Económicos y es la que se ocupa de actualizar este padrón. Interviene también el Ministerio de Defensa con el voto, por ejemplo, de los militares en el exterior, del personal de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de la defensa, perdón. Interviene también bueno, pues con un papel muy importante el Ministerio de Asuntos Exteriores, dado que en España tenemos garantizado el voto por correo y todos aquellos residentes españoles residentes en el exterior que tengan derecho a votar, que estén inscritos en el padrón, podrán hacerlo por correo a través de las oficinas consulares de los países en los que estén temporalmente residiendo. Otra entidad que participa con mucha importancia y con mucha diligencia, la verdad, es la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos. Nuestra posta, nuestro servicio de correos, es el responsable de recibir el voto por correo, ya no de los españoles residentes temporalmente en el exterior que tengan derecho a votar, sino de los españoles residentes en España inscritos en el padrón electoral, pero que por cualquier circunstancia y motivo no van a estar en su colegio electoral, no pueden asistir a su colegio electoral el día de la votación. De tal manera que con varias semanas de anticipación se puede solicitar el voto por correo personándose ante las oficinas de correos, que es la sociedad pública estatal, es el operador no único, pero sí público que tenemos en España, presentar esta solicitud acreditando su identidad, recibiendo la documentación electoral y los votos y las papeletas en su domicilio y con posterioridad, siempre en torno a 5 días antes de que se celebre la elección, pudiendo depositar su voto en las oficinas de correo. Ese voto emitido por correo será custodiado en las oficinas de correos y el día de la votación, el día que se celebra la elección, funcionarios del servicio de correos acuden con las papeletas, con los sobres, a cada una de las mesas electorales, en función de la circunscripción electoral y de cómo esté inscrito en el censo las personas, entregarán a los miembros de la mesa este voto por correo, que se ha emitido de manera exactamente igual y con las mismas garantías que votando en la urna el día de las elecciones, para que al final de la jornada electoral y justo antes del escrutinio, la mesa electoral introduzca en la urna uno por uno estos votos, estas papeletas emitidas por correo, previa comprobación de la identidad de la persona que ha emitido el voto, para comprobar de nuevo que está en el padrón electoral, que está en el censo y que por lo tanto le corresponde votar en esa mesa. Por lo tanto, bueno, pues intervienen o participan en este proceso electoral, pues el día de las votaciones, pues muchas organizaciones implicadas. Como os trasladaba al principio, y creo que es interesante esta figura del representante de la administración en los procesos electorales, lo que me gustaría trasladaros de la experiencia que yo he tenido durante varias elecciones como representante de la administración, y luego también he sido interventora o apoderado y por lo tanto he visto el proceso pues de diferentes ópticas. Creo que es una figura pues muy interesante y muy importante, que da cierta seguridad al proceso porque acompaña de alguna manera a los miembros de la mesa electoral bueno, pues en días que
que no para todo el mundo, ¿no? Pues son igual sencillos y porque además garantiza una agilidad en la transmisión de los datos. Sus funciones son exclusivamente de transmisión de datos para conseguir publicar cuanto antes estos resultados provisionales de la elección. En el momento en el que termina la votación y se realiza el escrutinio, los miembros de la mesa deben colgar un acta de escrutinio con los resultados obtenidos en su mesa fuera del local electoral del colegio para dar publicidad y para que cualquiera pueda saber cuáles han sido los resultados. Y por supuesto, toda la documentación electoral con las actas originales se envían en diferentes sobres a los juzgados de primera instancia de la localidad, de la provincia en este caso, para su posterior revisión por la Junta Electoral, que es la que le corresponde la emisión luego de los resultados definitivos. Y también otro de los sobres que se recogen con esta documentación y estos resultados de la elección lo pasa a recoger de nuevo un funcionario de correos. Al principio de la elección el funcionario de correos nos trae los votos, pero al final de la elección se lleva de todas las mesas electorales una copia del acta de constitución y del acta de escrutinio para que, en el caso de que existiera algún problema con las actas, con la documentación original, el día en que se celebra esta comprobación de los resultados por parte de la Junta Electoral correspondiente, y estos 5 días con posterioridad a la elección, en el caso de que hubiera algún problema con este sobre primero con todos los originales, siempre tengamos un sobre con una documentación en copia para resolver cualquier o dirimir cualquier controversia o cualquier problema que pueda surgir ya en la Junta Electoral Central 5 días después de celebradas las elecciones. Por lo tanto, el proceso pasa por diferentes filtros, tiene diferentes fases de comprobación y de garantía de que los resultados electorales van a ser transparentes y que los que se va a evitar cualquier tipo de fraude. Tenemos por un lado este papel de las mesas electorales, tenemos por otro lado este papel que también ejercen a través del servicio de correos de garantizar el envío de la documentación y la custodia de la misma. Y luego tenemos este papel, el representante de la administración que se encarga de la transmisión de los datos, de los resultados provisionales de la elección, siempre en aras de una mayor transparencia de todo el proceso. En las elecciones europeas en concreto, el escrutinio corresponde a la Junta Electoral Central, la proclamación de candidaturas y de electos, pero son las juntas electorales provinciales los que se encargan de este proceso de escrutinio. Las juntas electorales provinciales están formadas por 3 magistrados de la Audiencia Provincial y por 2 profesores o catedráticos de Derecho, Ciencia Política o Sociología, o de juristas de reconocido prestigio, que se ocupan de supervisar todo este proceso electoral y a los que en caso de cualquier incidencia también los representantes de la administración pues pueden transmitir estas reclamaciones. Aunque, como digo, son los miembros de la mesa electoral los que son auténticas autoridades electorales. Pues bien, hasta el año 2011, con alguna experiencia en el año 2009, precisamente aquí en la provincia de Salamanca, donde nos encontramos, en unas elecciones también al Parlamento Europeo, y en el año 2008, con alguna experiencia también, pues en municipios de más de 50.000 electores para las elecciones de las Cortes Generales, a partir del año 2011 se generaliza que esta transmisión de los datos en todo momento y durante toda la jornada electoral se comience a hacer de manera electrónica, a través de un servicio de PDAs y de tablets que facilita la empresa Indra, que es la colaboradora en estos procesos electorales, y siempre a través de estos representantes de la administración. Hasta ese momento, la transmisión de los datos se hacía cumplimentando unas plantillas en papel y llamando por teléfono a un número que centralizaba esta información, donde alguien también apuntaba estos resultados, primero de participación y luego ya de resultados de las elecciones, para luego unificarlos y remitirlos pues a las juntas provinciales y luego a la Junta Electoral Central en Madrid, que por cierto es la única que tiene carácter permanente, está formada por 8 magistrados del Supremo y 5 juristas de reconocido prestigio, o profesores o académicos de universidad de las áreas anteriormente indicadas, pero es la única que tiene carácter permanente. Pues bien,
A partir de 2011 se empieza a generalizar este uso de la PDA y bueno, pues supone una revolución en la transmisión de los datos y en la rapidez o la agilidad de los resultados. Nos permite además de poder implementar una supervisión y una trazabilidad también de los resultados y de la participación del proceso y evita muchos errores humanos, ¿no?, que puedan de transcripción o de transmisión de los datos que ocurrían hasta ese momento. También se produjeron experiencias piloto más aisladas de uso de mesas administradas electrónicamente, pero eso no se ha implantado con carácter general, a diferencia de lo que ocurre con esta transmisión de los datos. Pues bien, antes de la votación, los representantes de la administración encargados de esta transmisión de los datos de manera electrónica reciben una formación y reciben el dispositivo. En esta formación, por supuesto, hacen simulacros de lo que sería un proceso electoral para que no haya ningún fallo, pero también pues, son advertidos y informados de los delitos electorales o de las faltas administrativas que se podrían cometer en el ejercicio de sus funciones y por lo tanto asumen una responsabilidad importante y además reciben un manual por escrito con pues, todas las incidencias o las principales cuestiones que puedan plantearse ese día. El día de la votación, ¿qué hace? ¿Qué hace el representante de la administración en relación con la transmisión de los datos? Como digo, para garantizar esta trazabilidad y esta transparencia del proceso electoral. Bueno, pues a las 8 de la mañana acude al local electoral y en el momento en el que se constituye esta mesa electoral por el presidente y los 2 vocales ciudadanos elegidos por sorteo, rellena el formulario de constitución de la mesa y con carácter inmediato envía los datos de manera electrónica. En la misma aplicación solamente le permite dar al siguiente botón, marcar un check en la constitución de la mesa y enviar. Y directamente le salta a la siguiente pantalla. No hay manera de volver para atrás para rectificar los datos. Es decir, el proceso tiene una seguridad informática que te permite únicamente remitir los datos y no volver atrás, no poderlos manipular. En caso de que no se constituya la mesa, en ese caso, bueno, pues tendrá que declararse una incidencia y esperar, en ese caso, a que la mesa esté constituida como mucho a las 10 de la mañana para poder dar por cumplimentada ese primer paso, que es que las urnas se abran y la gente pueda ir a votar. Luego, los representantes de la administración tienen también 2 hitos fundamentales a lo largo de la jornada electoral y son las 2 de la tarde y las 6 de la tarde. Ahí envían resultados de participación, datos de participación. Aquí no se conoce, por supuesto, los resultados porque las urnas siguen abiertas, pero sí que acuden al local y le piden este dato al presidente de la mesa electoral para transmitir en ese momento datos de participación. Y eso nos permite también hacer un seguimiento de cómo están siendo las jornadas, las diferencias con elecciones anteriores, con jornadas anteriores, con otro tipo de elecciones y por lo tanto, bueno, pues esto es una fuente de datos inagotable, ¿no?, que permite hacer análisis pues muy sesudos para luego, bueno, pues poder implementar mejoras en el proceso o sobre todo, bueno, especialmente desde el gobierno para garantizar la seguridad de los procesos electorales, pero también desde las diferentes formaciones políticas que les interesa. El último hito que tiene que cumplimentar y en el que participa el responsable de la administración es en el momento del escrutinio. Antes de las 8 de la tarde, a las 7:30, debe estar personado en el local. A las 8 se cierran las puertas para no poder permitir que ningún elector, después del horario establecido, pueda entrar a votar. Y en ese momento debe observar cómo se realiza el proceso de escrutinio. Esto corresponde a los miembros de la mesa y en el momento en el que han terminado de escrutar todos los votos y tienen estos resultados provisionales de manera inmediata, debe cumplimentar esa plantilla haciendo una foto además del acta en papel de escrutinio que tienen que rellenar los miembros de las mesas y, como os decía, tienen que enviar luego a la Junta Electoral y al juzgado de primera instancia para remitir esos resultados que con carácter inmediato están centralizados en la subdelegación del gobierno, responsable delegado del Ministerio del Interior en las diferentes provincias, y en ese momento debe solicitar una copia en papel del acta de escrutinio por seguridad, para hacer, como os decía, ese tercer filtro en el caso de que haya algún problema con las actas anteriores, que se pierdan, que se quemen, que no lleguen, que haya discrepancias o cualquier problema.
Con toda esta documentación y una vez emitidos y remitida esta información que, como digo, no se puede volver para atrás y que es absolutamente segura, los representantes acuden a la subdelegación del gobierno a entregar este sobre con las actas y entregar la PDA. Y durante las 24 horas siguientes deben estar atentos y disponibles y localizables por si existiera alguna incidencia. Esto nos permite que esa misma noche electoral, y probablemente en las elecciones europeas se produjo en torno a las 11 de la noche, porque había diferentes países que cerraban, como bien ha explicado Emiliano, a diferentes horas y los recuentos son diferentes, pero en unas elecciones ordinarias a las Cortes Generales, autonómicas o locales, en torno a las 9 y media de la noche podemos tener datos fiables, definitivos, de cuál ha sido el resultado. Sin perjuicio de que 5 días más tarde pues, se deba pues, comprobar y publicar luego oficialmente esos resultados. Otro dato importante, ya cierro la intervención, que creo que es bueno, pues diferente a lo que ocurre en Argentina, es que una vez escrutados los votos y cumplimentado el acto de escrutinio y enviados los datos por el representante de la administración, se destruyen todas las papeletas. Las únicas papeletas que se mantienen y que se envían al juzgado de primera instancia para luego ser, en su caso, revisados por las juntas electorales correspondientes son aquellos votos considerados nulos o aquellos sobre los que haya existido pues, alguna discrepancia o se haya planteado alguna reclamación. El resto de las papeletas se destruyen. Normalmente durante el escrutinio están presentes también los fiscales de los partidos políticos, pero podrían no estar, no hay ningún problema. Está la mesa electoral, custodiados por la policía local y el representante de la administración. Se considera que con esas presencias y con esa transmisión de datos y documentación que se recoge es suficiente garantista y las instituciones y los procesos son suficientemente garantistas y están bueno, pues institucionalmente tan consolidados como para no tener que mantener pues las papeletas con los votos, porque en ningún caso se pretendería volver a contar todo, sino que lo que hace la Junta Electoral es una tarea de revisión de estos datos y de comprobación que pues, los datos coincidan con los remitidos por las diferentes personas o entidades responsables participantes en el proceso. Y yo creo que con esto, no sé si podemos terminar, quizá me he extendido un poco más de la cuenta, pero bueno. No, está muy bien, Blanca, muy Quería bien, muchas trasladar gracias. estas ideas. Muchas gracias, excelente ambos explicando, digamos, en general cómo han sido las elecciones al Parlamento Europeo, especialmente estas últimas, las del 9 de junio, las que tuvieron en España, ¿no? Porque como explicó Emiliano, es un proceso, digamos, escalonado que fue del 6 al 9 de junio. En esta parte nosotros le pedimos a quienes tengan algunas preguntas que lo puedan hacer a través del chat, ¿no? Para quienes quieran hacer algún comentario o alguna pregunta respecto de lo que han dicho los panelistas. Mientras tanto, yo no sé, Facundo o Nacho, si tienen alguna pregunta. Yo sí tengo para hacer algunos comentarios o preguntas a ambos. Si no hay nadie, entonces avanzo. Sí, Vale, Facu. yo después, como quieras vos, si no, arranca vos, Inés, y después yo como prefiero. Bien. Sí, sí, sí. Eh, Y hay otra en el chat. Ahí hay otra en el chat. Bien. Bueno, a ver. Emiliano, vamos a ver, quizás al pasar en tu exposición deslizaste un concepto que es el de malapportionment, que por ahí sería interesante aclarar qué consiste este concepto, digamos, en los países del Parlamento Europeo. Y la otra, que también está un poquito ligada a la anterior, en un momento explicaste que hay 3 países, que yo me los anoté acá, que son chiquitos, Chipre, Malta, me parece, y un tercero, que tenían un mínimo de 6, Chipre, Luxemburgo y Malta, que tenían un mínimo de 6 escaños en el Parlamento. Y la pregunta es si este mínimo es un mínimo que está puesto independientemente de la población que se tenga en el país, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿origina algún tipo de sobrerepresentación el hecho de que estos 3 tengan un mínimo de 6, ¿no? Técnicamente hablando en la relación general. Y luego para Blanca,
tengo otra que me gustaría por ahí dada la experiencia que tuviste como representante de la administración electoral, en un momento dijiste que hay muchas similitudes con Argentina, lo cual es cierto, pero también hay muchos elementos que no son tan parecidos, y que por ahí a nosotros, los latinos, nos llama mucho la atención. Y por ahí sería importante que vos expliques un poco cómo se lleva adelante. Primero, el tema de la identificación de los electores. Nosotros sí o sí tenemos que votar con un documento nacional de identidad. Segundo, ¿cómo es el tema del secreto del voto? O sea, acá, si alguien puede llegar a ver una manifestación de cómo se puede llegar a votar a alguien, sería un escándalo. Y tercero, también esta idea del voto adelantado, ¿no? Que sigue siendo un voto, un voto a distancia restringido, ¿verdad? Porque es un voto que puede hacer el elector español que no puede estar presente el día de la elección, pero que está limitado al distrito. Pero que nada tiene que ver con un voto a distancia que, por ejemplo, podrían tener aquellos que viven en el exterior, ¿no? Bueno, quizás también por ahí aclarar un poquito eso, que serían las diferencias que tenemos con nuestro proceso electoral. Bueno, gracias. Si me parece, por ahí que respondan y después seguimos con las preguntas, ¿verdad? Salvo que haya preguntas similares. Perdón, después, si quieren, seguimos con las preguntas del chat y con las preguntas de Facu, así vamos tomando todo. Sí. Bueno, muy brevemente, sí, efectivamente hay 4 países que tienen una representación mínima de 6 diputados, que son Chipre, Malta, Luxemburgo y Eslovenia. Perdón, Eslovenia, sí, Eslovenia. Esa es la representación mínima. Entiendo, no conozco esto en detalle, pero entiendo que esto se debe no solo a que siempre tiene que haber una representación mínima, pero podría ser, como en el caso de Estados Unidos, una representación de 1. O sea, en el caso europeo entiendo que se debe a que por el modelo de gobierno, la forma de gobierno parlamentaria, etcétera, y la representación plural se haya elevado a 6. Después hay otros países también que tienen 7, 8, o sea, pero aquí iba con lo de malapportionment. El malapportionment, por si no lo saben, es la relación, o sea, cuando la relación entre la cantidad de habitantes y la cantidad de representantes no se mantiene igual para todos los representados. Entonces, no se estaría respetando el principio de una persona, un voto. Entonces, eso es lo que les mostraba cuando les decía que, por ejemplo, un eurodiputado, en el caso de Alemania, correspondía a unos, en el caso alemán, corresponde a casi 880.000 habitantes, y en el caso de Malta, por ejemplo, es cada 90.000 habitantes. O sea, y Alemania tiene, como les decía antes, unos tiene 82 millones de habitantes, y Malta creo que no llega al millón. Entonces, Alemania tiene 80 veces la representación, perdón, tiene 10 veces la representación que tiene Malta, pero tiene más de 80 veces la población de Malta. Ese es el problema que estaría generando el malapportionment. O sea, eso es lo que denominamos malapportionment. Esto, como les decía, se debe que hay que garantizar un mínimo piso de representación, o sea que siempre va a haber malapportionment en la medida en que haya por un lado, porque queremos mantener las magnitudes relativamente manejables, es decir, pero igual estamos hablando de una cámara que tiene 720 representantes. O sea que no es una cámara chica. Es de las cámaras más grandes del mundo. Una cosa que me olvidé de mencionar en su momento: esta es la segunda elección más grande del mundo, después de la elección de la República de la India. Pero bueno, justamente tratando de hacer equilibrio entre un número manejable de diputados y una representación mínima, se llegó a este número. No te podría dar una respuesta desde cuándo es este número. Evidentemente ese número se ha modificado en el tiempo. Y entiendo que la autoridad que fija este número, quienes dicen
cuántos diputados tiene cada país es el mismo Parlamento Europeo, según criterios que están obviamente plasmados en los tratados constitutivos de la Unión Europea, que son básicamente el Tratado de Roma y el Tratado ¿cómo se llama?, de Maastricht. Esos son los dos fundamentales. Y no sé si, bueno, Blanca tenía varias cosas para responder. Fenomenal. Sí, yo os comento. Bueno, identificación de los electores. Sirve DNI, pasaporte o carnet de conducir con foto, simplemente. Te presentas en la mesa con tu documento, comprueba el presidente y los vocales que estés inscrito en el padrón de esa mesa, que te corresponde votar en esa mesa, y simplemente entregas tu papeleta y lo metes en la urna diciendo voto. El tema del secreto del voto. Bueno, pues efectivamente hay, como os he dicho al principio, cabinas electorales en todos los colegios. Pero bueno, igual en función de si son más nuevas o menos nuevas, pues a lo mejor cubren más o menos al elector que está dentro eligiendo su papeleta. Pero lo que es habitual y común, y de eso se encargan también los interventores, los fiscales de comprobar, es que haya mesas al lado de las mesas de votación con todas las papeletas de todas las candidaturas. Y bueno, y es bastante habitual que la persona llegue y coge a su papeleta. También son todas iguales y por lo tanto, bueno, pues habría que estar muy atento para saber qué papeleta escoge y a qué lista elige, la mete en el sobre y directamente va a votar. También hay otra circunstancia que se da y que eso me imagino que será también igual en Argentina, aunque ya dudo, y es que los partidos políticos envían a los domicilios con carácter general las papeletas electorales. Cada partido te manda un sobre con los candidatos que puedes utilizar y meter en el sobre y llevar el sobre ya de casa cerrado. Y esto además es así porque es uno de los gastos elegibles, de los costes que son subvencionables por la financiación pública para los procesos electorales. En España la financiación de todos los procesos y de los partidos es pública, puede haber donaciones, pero hasta un límite, por ejemplo, no más de 10.000 euros por elector o por persona física o jurídica a un partido concreto, además debe declararlo, en fin, hay una ley de financiación de partidos políticos bastante estricta y por lo tanto la mayor parte de la financiación es pública y uno de los costes elegibles es este buzoneo, estas papeletas que los partidos políticos, bueno, pues utilizan también para que te llegue el voto a casa y mucha gente viene ya con el voto cerrado. Luego, y ya por último, la última cuestión, la diferencia igual entre el voto por correo y el voto cera, ¿no? Efectivamente, son dos cuestiones diferentes. El voto por correo es un derecho que tenemos todos los electores para, con independencia de los motivos que justifiquen o no, no tienes que dar cuenta que no vas a poder acudir ese día a votar. En realidad es una especie de voto diferido en el tiempo, ¿no? O anticipado en el tiempo, porque te llega, tienes que solicitar personalmente participar. Una vez que has solicitado formalmente participar en el proceso electoral a través del voto por correo a distancia, ya no puedes participar obviamente ese día presencialmente y de esto da cuenta al censo electoral y le envía a la mesa electoral, pues ese listado de votos por correo identificados como que se ha emitido o se debería haber emitido por correo. Luego recibes todas las papeletas en casa con toda la documentación, solo lo puedes recoger tú y debes asistir hasta 3 días antes, este dato es el que estaba comprobando, hasta 3 días antes a las oficinas de correo a depositarlo. Se custodian ahí y se presentan el día de la votación y se meten en las urnas como si fuera un voto presencial. A diferencia del voto para los residentes temporal o permanentemente en el exterior y que tienen derecho a votar, que eso se hace a través de las oficinas consulares y se hace a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, que también tiene unos plazos, se realiza de forma similar al voto por correo, pero tiene pues unos plazos diferentes y además la recepción de estos votos y su recuento se realiza con posterioridad, no se realiza el mismo día de la votación, como en este caso, que se meten en la urna, sino que hay un voto cera, un voto de los españoles residentes en el exterior que se contabiliza y luego se suma al total de la elección, pero son dos procedimientos diferentes, pero garantizados igualmente con la intención de que, bueno, pues el mayor número de personas votemos, ya que al no ser obligatorio, pues bueno, es importante que la participación sea alta y que se facilite pues, por parte de las instituciones electorales. Facundo, si te parece, tomo la... o Emiliano,
Sí. Sí, perdón, quería comentar dos cositas que vienen al caso, que es, la primera es que no existe el delito de voto cantado, es decir, uno puede manifestar abiertamente a quien vota, no hay sanción, es decir, por eso tampoco hay digamos, tanto celo en el resguardo del secreto del voto, es decir, esto, como señalaba Blanca, uno puede entrar al colegio electoral, es decir, al lugar de votación, y tiene a disposición un biombo, una cabina de votación, pero si quiere puede recoger directamente de una mesa la papeleta, la mete en el sobre que está en la misma mesa, o sea, las autoridades de mesa no le entregan un sobre, sino que uno lo toma ahí directamente de la misma mesa donde están las papeletas, y no hay ningún problema, es decir, esto es como perfectamente normal acá. O sea, poca gente se mete en la cabina de votación, cierra la cortina y tapa lo que va a hacer. Es decir, eso llamaría más la atención que lo otro. Y otra cosa que quería comentar es que por ahí todavía no surgió, pero es que los funcionarios que participan del proceso electoral son funcionarios de carrera. Es decir, acá la mayor parte del empleo público, que eso incluye a los funcionarios de la administración y también a, por ejemplo, bueno, todo el personal de policía, de seguridad en general, de salud, etcétera, todo el mundo está por concurso público, es decir, no depende del poder ejecutivo de un gobierno de turno, es decir, tiene legitimidad propia, es decir, por eso también hay mucha confianza en que la administración del proceso electoral esté en manos de funcionarios públicos. ¿Ok? Eran dos cuestiones que quería señalar. Bien, retomo entonces la pregunta de Marcos, que preguntaba sobre el proceso de reelección de von der Leyen. Dice, vi que había fallado el primer intento de ser reelegida y al mismo tiempo quería consultar sobre cómo afecta la futura presidencia de Hungría del Consejo de Europa a la nueva conformación del Parlamento Europeo. No sé si quieren recoger la pregunta. Bien, a ver, dos cuestiones. Los procesos decisorios en Europa son bastante largos, son engorrosos. A ver, en primer lugar, lo primero que se elige es quién va a ser presidente o presidenta de la Comisión Europea. Pero eso no se hace sin tener en cuenta cuál va a ser la composición posterior del colegio de comisarios, es decir, del Ejecutivo en términos colectivos, ¿no? O sea, la comisión son 27 comisarios, la presidenta de la comisión es uno de esos 27 comisarios, y obviamente hay una negociación sobre cómo va a ser la composición final. Si bien en lo formal es la presidenta, una vez que fue votada, una vez que fue ratificada por los colegisladores, es la que propone la composición de esa comisión. eh, no hay presidente de la comisión si no hay previamente un acuerdo sobre esa composición. Y lo que hay que tener en cuenta es que, eh, digamos, eh, en el Consejo Europeo, en el Consejo de los Jefes de Estado y Jefes de Gobierno, eso dependerá obviamente de la forma de gobierno de cada uno de los Estados miembros, quién se sienta en ese consejo, si es, por ejemplo, el presidente de Francia o el primer ministro de Italia. Eh, las decisiones se adoptan por unanimidad, es decir, que hay mucho poder de veto. Entonces, por más que von der Leyen no resulte electa en este primer intento, no significa que no termine siendo electa, es lo más probable, porque además es una persona ya conocida. Bueno, no sé qué tan pormenorizado sea el conocimiento de quien hizo la pregunta de cómo es la política europea, pero sí, hace rato que hay una tensión entre la comisión y determinados miembros, sobre todo es el caso ¿cómo se llama?, del gobierno húngaro, y es por eso que no me extraña que haya, en este caso, eh, ¿cómo se llama?, tensiones, ¿no? Y hablando mal y pronto, pase de factura por sanciones que hubo con anterioridad. Lo que sí hay que tener en cuenta es que este proceso no va a ser, digamos, automático, no es una votación como hay votaciones de gobiernos en los parlamentos europeos. eh, y por eso yo señalaba al final de mi exposición que
hay que tener en cuenta que hay nuevos socios y hay que compensar a esos socios. Además, otra cosa que no es menor, hay 27 miembros, hay 27 comisarios europeos porque hay 27 países miembros y cada uno de los países miembros tiene un comisario europeo. O sea, se tiene que garantizar eso. Entonces, probablemente no sea si integran o no los países miembros la comisión, sino qué lugar tienen en ese colegio de comisarios. Es decir, qué lugar va a ocupar, qué cartera va a tener cada comisario. Y esto lo señalo porque lo que por lo menos se discutía acá en los foros públicos, no era tanto la continuidad de von der Leyen, que tampoco es 100% segura, pero más que nada es quiénes van a ser los números 2 y número 3, es decir, quiénes van a, por ejemplo, presidir el Parlamento Europeo, quién va a ser el número 2 de la Comisión, que es el alto representante para, digamos, el alto representante para asuntos exteriores de la Comisión Europea, que hasta el momento, o sea, en el último periodo fue un político español, perdón, ahora no me sale el nombre, no sé, Blanca, si me Borrell. puede... Josep Borrell, y él no va a continuar, y sonaban dos nombres para sustituirlos. Uno era el del ex primer ministro portugués, que era Antonio Costas, y el otro era el de la actual primer ministro de Estonia, si no me equivoco, que es, perdón, lo tengo aquí anotado, Kaja Kallas. Entonces yo creo que tiene que ver más que nada con eso, es decir, cómo se reparte el resto de las de los curules, o mejor dicho, de las carteras, que por el nombre de von der Leyen solamente. Yo sobre este punto, muy brevemente, y quizá no es un análisis, bueno, quizá no será un análisis politológico como, bueno, pues en primer lugar porque no soy de esta disciplina, pero sí quizá una visión también como ciudadana española o europea. Estas elecciones han sido importantísimas. La elección del Parlamento Europeo, lo ha comentado Emiliano al principio de la intervención, es fundamental para la toma de decisiones en toda la región, y las regulaciones y la legislación descienden en los países miembros, pero también a las regiones y a nivel local. Y por lo tanto, son elecciones fundamentales en las que la participación no suele ser tan alta como en las elecciones nacionales o las locales, quizá porque se percibe que están en Bruselas, están muy lejos y que, bueno, y no somos tan conscientes de que las decisiones que allí se toman son muy importantes, y de ahí, bueno, pues ese poder de influencia o de situar, no solo en la comisión, sino en las carteras más interesantes, pues a los miembros de los estados nacionales, que aunque la comisión sea el gobierno de la Unión Europea y responda a los intereses de la Unión y la representación nacional está en otros órganos, pero bueno, no deja de ser también un poder de influencia, y que todos los estados, pues bueno, pues están un poco disputando. Y sobre todo y especialmente después de la pandemia, ya que, bueno, pues ha habido un cambio también de tendencia, de enfoque, de resolución de problemas respecto a la etapa anterior, con la anterior crisis, a lo que ha hecho, cómo se ha posicionado y cómo ha actuado, cómo ha respondido la Unión Europea ante la crisis de la pandemia, y con posterioridad con el programa, bueno, pues Next Generation y los planes de recuperación, que ha movilizado pues miles de millones de euros para estimular la economía, y entonces en estos momentos nos jugamos, yo creo, el continuar por esa línea expansiva y de apoyo a los países, o bien volver un poco a políticas, bueno, pues diferentes de otro corte que pueden producir otros resultados. Por lo tanto, creo que es un momento crucial, no solo el resultado a nivel de fuerzas políticas o familias políticas, como se dice en Europa, sino de a quién poder posicionar, en qué instituciones y a cargo de qué carteras, porque va a ser muy pues determinante luego para el desarrollo de la política nacional. Bueno, una pregunta. Primero que nada, agradecerles a Blanca y a Emiliano de nuevo por todo lo que hemos aprendido de las elecciones de la Unión Europea, que aquí llega poca información y la verdad que nos viene bien un pantallazo respecto de cómo son las instituciones y el proceso de administración electoral. Me he quedado pensando en algo que ha dicho Blanca respecto de la participación de las autoridades de mesa electorales. Sabemos que a diferencia de Argentina, no es obligatorio el voto. En Argentina es obligatorio tanto el voto como la participación como autoridad de mesa en caso de que un juzgado federal
a uno lo cite, o las autoridades, los tribunales electorales provinciales, en caso de que uno lo citen, es una carga pública. Querría saber también cómo es el tema ya del ausentismo, no de la participación electoral, que eso básicamente depende mucho de cada país, de cada elección, sino cómo es el ausentismo de las autoridades de mesa. ¿Hay datos de eso? Generalmente es algo que se suele cumplir. Cuesta mucho constituir las autoridades de mesa con la gente que se ha capacitado, o los reemplazos como son en el mismo día. Puede ocurrir muchas cosas por las cuales no llega una autoridad de mesa a cumplir con su compromiso, y eso también sería interesante ver cómo lo resuelven ustedes, porque aquí en Argentina es un tema, no es quizás una preocupación de primer nivel, pero cada vez es un tema más recurrente el tema de empezar a definir con claridad los reemplazos, qué pasa cuando no se presenta nadie, porque la apatía política, o hay elecciones con menor participación donde esto se siente en forma más fuerte que en otras, ¿no? Vale, muy bien. Pues lo primero que quizá hay que decir es que las mesas electorales están constituidas con un mínimo de 500 y un máximo de 2.000 electores. Por lo tanto, cada máximo de 2.000 electores hay una mesa. Puede haber, bueno, luego es competencia en principio de la subdelegación del gobierno con los ayuntamientos, a la hora de la organización logística, ¿no? De infraestructuras, de cuántas mesas están en cada colegio y demás, pero vamos a pensar que entre 500 y 2.000 electores hay una mesa. Los sorteos que se hacen desde las autoridades municipales para ser presidente y 2 vocales, los 3 miembros de la mesa, se hacen de esos electores, entre 500 y 2.000. Por lo tanto, tú no te puede tocar ser presidente de una mesa donde no vas a votar, sino que es tu mesa electoral, es tu colegio electoral. De esto, ya a prevención se produce un nombramiento del presidente, un nombramiento del primer vocal, un nombramiento del segundo vocal, que te llega a tu casa por correo certificado, y 2 suplentes de cada uno de estos cargos. Es decir, hay 9 personas que deben acudir a las 8 de la mañana el día de la votación. Si se presentan los titulares, los otros 6 se van a su casa tranquilamente, o aprovechan, votan y se van a su casa. Por lo tanto, las probabilidades de que la mesa quede sin constituir pues son bastante pequeñas, teniendo en cuenta que son entre 500 y 2.000 y que te toca necesariamente de tu barrio, es el colegio de tu barrio, o la institución cercana, o normalmente son colegios y dependencias administrativas. Y luego, si en alguno de esos 3 miembros no se presenta ni el titular ni ninguno de los suplentes, que como han sido avisados y comunicados con anterioridad, tienen un plazo para excusar y justificar que no van a poder acudir, pues una invalidez, una incapacidad, se presenta esa excusa. En caso de que sea admitida por la Junta Electoral, el ayuntamiento nombraría a un nuevo suplente o a un nuevo titular. Es decir, 9 personas están necesariamente convocadas el día de las votaciones. Cuando no acude alguno de estos miembros, ni su titular ni los 2 suplentes, se levanta acta, y lo que no está ocurriendo, y esto no tenemos datos, pero lo sabemos bueno, por un poco la experiencia cercana, es que con carácter general no se da traslado, le corresponde al presidente de la mesa electoral dar traslado formalmente a la Junta Electoral para que se abra un expediente contra esa persona, se le dirija o bien por un delito o por una falta, y normalmente pues la gente se resigna, y como va a pasar la jornada electoral, lo que quiere es irse a su casa y ya pasar esa experiencia. Pero bueno, en carácter general es muy raro que no se llegue a constituir una mesa. Y es muy raro que no se presenten los titulares o alguno de los suplentes. Pero en ese caso podrían existir esos procedimientos sancionadores que raras veces ocurren. Tuvimos elecciones el 23 de julio, las últimas generales, una fecha malísima. Pues bueno, ahí no se detectaron ningún dato de absentismo especialmente diferente al de otras elecciones, así que la gente pues con mucha resignación pues acude a su deber ciudadano y pasa la jornada entera ahí. Y una cosa que no es menor, cobran 30 o 50 euros, 61. 61 euros antes de impuestos, ¿no? Porque Ujú. acá todo paga impuestos. Sí. 61 euros por autoridad de mesa. ¿Los suplentes también?
Los suplentes Me también, parece que No, solo los que están solo los presentes. que han estado en la jornada, los que estuvieron en la la mesa jornada. constituida. Y los funcionarios que prestan el servicio este de ser representantes de la administración, 200 euros era. Bien, hay un incentivo Hay un positivo incentivo positivo también, sí. también. Claro, Ok. se ha planteado aquí el hecho de poder constituir las mesas, por ejemplo, con personas que estén desempleadas, porque bueno, esto siempre es un debate previo a las elecciones. Bueno, pues yo que tengo que trabajar, también por supuesto te dan permiso retribuido al día siguiente en tu trabajo de hasta 5 horas, la dieta, que hay una serie de compensaciones obviamente, pero hay mucha gente que dice, bueno, pues ¿por qué no? Si yo estoy en el paro, si estoy en el desempleo, estaría fenomenal pasando aquí la jornada y llevándome 60 euros. Pues precisamente lo que se trata de evitar es que haya cualquier tipo de riesgo de fraude o de incentivo perverso, ¿no? A que el proceso no sea garantista y totalmente transparente, y de ahí que sea un sorteo pues público y le toca a quien le toque, tiene que acudir. Clarísimo. Muchas gracias. Retomamos la pregunta de Bernardita Dameno en relación al tema de la sobrerepresentación. Ya preguntaba, a mí me gustaría saber si hay cuestionamientos internos respecto a la subrepresentación de los estados más grandes frente a los más pequeños en el Parlamento. Entiendo la cantidad mínima de representantes, pero resulta llamativa la disparidad. No sé A si ver, Emiliano o Blanca. no te podría brindar mucha información al respecto porque la poca que tengo viene de mi experiencia de haber vivido estos procesos desde España. En España sí hay un cuestionamiento fuerte a la sobre y subrepresentación dentro de la misma España. Cuando se hace referencia a esto no se habla de malapportionment o de sobre subrepresentación, se habla del don't. No haciendo referencia al don't como si fuera el mecanismo para distribuir bancas en función de los votos, sino cómo se han distribuido territorialmente esas bancas en función de la población. O sea, para esa distribución también se usa el don't, y cuando se critica esa distribución se habla del don't en España. O sea, para eso se habla del don't en España. Entonces, si esta persona está interesada en averiguar un poco más, yo lo buscaría de esa manera. No he visto cuestionamientos, por lo menos para esta elección y en general no he visto cuestionamientos sobre la sobre y subrepresentación de los estados europeos. Porque por lo general en Europa, digamos que se tiene bastante en cuenta, por esto que decía yo antes, de que no hay un único cuerpo de magistratura que tome las decisiones, son múltiples cuerpos de magistraturas y en todos esos cuerpos de magistratura está presente todos los miembros, están representados todos los miembros, siguiendo distintos criterios, y además en muchos de estos órganos se toman decisiones de manera, ¿cómo se llama? Por voto por unanimidad. Entonces, lo que hoy está en cuestionamiento de la Unión Europea no es la sobrerepresentación de países chicos en ese sentido en el que lo está preguntando, sino en el sentido de que hace falta para tomar decisiones, por ejemplo, en el Consejo de la Unión Europea, que es la Cámara Alta, y acá hay asimetría, en ese bicameralismo europeo hay asimetría a favor del Consejo de la Unión Europea. El Consejo de la Unión Europea es más importante que el Parlamento Europeo, y en ese Consejo, desde el Tratado de Lisboa, si no me equivoco, todas las decisiones más importantes se toman por unanimidad, y eso es lo que, para los que quieren un avance mayor, más rápido, para una profundización, un avance más rápido de esa integración europea, la crítica es hacia esa unanimidad. Y para quienes obviamente están en contra de la profundización, del avance en el proceso de integración, lo importante es mantener esa unanimidad. Muy bien. Yo no sé si hay tiempo para alguna pregunta más. Yo me quedé con una duda también que quería hacerle a ambos, sea a Blanca o a Emiliano. Aquí en Argentina, la interpretación de los resultados de este último proceso electoral han sido, por un lado, que hubo un crecimiento preocupante de estos partidos antieuropeístas que identificaba Emiliano ahí, ¿no? Como estos partidos más extremistas,
esto como que se dio en algunos países y es preocupante el avance, sobre todo para el futuro de la Unión Europea, digamos. No es que tienen mayoría ni nada, pero que puede llegar a visorar un horizonte complejo. Pero por otro lado también se interpretó como que hay un corrimiento general del comportamiento electoral europeo hacia la derecha, en general, digamos. Esto es así, ustedes lo ven de la misma manera, no sé cómo ha sido la interpretación allí mismo, ¿no? Respecto de estas dos situaciones. Por un lado, los grupos más radicalizados y por otro lado, el comportamiento general, ¿no? A ver, hay una cosa que hay que tener en cuenta cuando hablamos de la derecha, la ultraderecha, la extrema derecha, y es que todas estas derechas son nacionalistas. Entonces, en su carácter de nacionalismos, siempre responden a lógicas políticas muy diferentes. Y si bien hay puntos de encuentro, y esos puntos de encuentro se hacen más evidentes justamente dentro de las instituciones europeas, eh, son ocasionales, es decir, quiero decir, como les mencionaba antes, tenemos por lo menos hoy dos bloques de extrema derecha, además del bloque de la centro derecha, que es el Partido Popular Europeo, que es el principal, y, y eso ya demuestra que no hay sintonía, por ejemplo, no hay sintonía entre la derecha de Meloni, la primer ministra italiana, con la de la potencial primer ministra francesa o presidenta francesa, que es Marine Le Pen. Es decir, ya ahí hay una tensión, porque hay una tensión e intereses entre, por ejemplo, Italia y Francia. Y lo mismo ocurre con los Países Bajos, con Austria, etc. Eso por un lado. Por el otro lado, eh, es cierto que hubo un corrimiento, podría interpretarse como un corrimiento hacia la derecha, pero por otro lado, digamos, no ha perdido significativamente votos la izquierda. Lo que hubo es un vaciamiento del centro. Entonces, tampoco, o sea, lo que hubo es una redistribución de votos desde el centro hacia la derecha, si se quiere. Podríamos decir que se corrió el Partido Popular Europeo hacia el centro mientras se reforzó con las posiciones más extremas de ese Partido Popular, la derecha. Esto también es pendular, responde a cuestiones muy puntuales. Por decir, uno de esos comunes denominadores que tiene la derecha europea es su posición crítica frente a la política de puertas abiertas, que eso puede explicarlo mejor Blanca, que tiene que ver con la inmigración, el derecho a asilo, etc. Esto viene ya desde hace unos años, desde la crisis derivada de la primavera árabe, la guerra civil siria, la oleada de inmigrantes. Es decir, hay una posición crítica de una parte significativa de la población, no quiere que sea tan porosa la frontera europea, si bien por otro lado es cierto que es necesaria esa inmigración, o la inmigración en términos generales, para sostener el estado de bienestar europeo en una población que se está envejeciendo. Eso es lo que te puedo decir, es decir, yo lo tomaría con pinzas, no creo que sea algo tan claro, ¿no? O sea, yo entiendo que los medios tienden a simplificar eso, no solamente ocurre en Argentina, sino también acá, pero no lo veo tan claro y no veo tan claro que la posición de estos países, perdón, de estos partidos o de eh, estas fuerzas sea muy clara respecto incluso a sobre Europa. Es decir, podría recomendar algún material, pero digamos, Meloni es mucho más colaborativa, si se quiere, o está mucho más alejada de esas posiciones euroscépticas extremas. Probablemente la misma suerte corra Le Pen. Y fíjate que, por eso comentaba antes que Le Pen margina a Alternativa por Alemania del bloque Identidad y Democracia. Clarísimo. Ujú. No sé si Blanca iba a Bueno, agregar algo o... Ah, En realidad con este análisis ya no tengo nada más que ok, ok. aportar. No, no. Fantástico. Completamente de Listo. acuerdo. Muchas gracias. bueno, Yo, perdón, sí, Nacho, no, sí. Inés, no sé si querías ir cerrando No, que o tenemos, agregar. sí, tenemos poquito tiempo.
No sé Listo, si vos listo. querés hacer... Entonces, No, a ver, tenemos unos 10 minutitos, más no porque ya nos tenemos que no, ir. en línea, Pero pregunta. eh, en línea con lo que decía Facundo recién, sí, y con lo que mencionaba Blanca antes y Emiliano los dos, si el electorado europeo no entiendo que vota diferente, ¿no? Teniendo en cuenta el Europarlamento o las elecciones europeas y las elecciones nacionales, si hay que asustarse, digamos, si es efectivamente si el crecimiento de los espacios de extrema derecha, sobre todo el caso de Francia, es un caso llamativo, es un caso que se puede reproducir a nivel nacional, y pienso en el caso de Francia con la disolución de la Asamblea Nacional y las próximas elecciones que se vienen, o si tenemos que pensar en un elector que vota de forma diferente dependiendo de lo que esté eligiendo en ese momento. Nada, eso. A ver, no podría opinar como elector, porque la verdad que todavía no he ejercido ese derecho, pero sí creo que las elecciones europeas siguen siendo elecciones de segundo orden, eso lo puedes ver por la participación, que es, digamos, considerablemente inferior a las elecciones generales en cada país miembro. Eh, por otro lado, creo que el elector europeo es algo que se está construyendo, o sea que con el tiempo es más, cada vez más consciente, y también hay que tener en cuenta que el Parlamento Europeo fue creciendo en importancia, fue adquiriendo funciones en los últimos 20 años que antes no tenía. Y por otro lado, a ver, digamos, toda política sigue siendo local, entonces no es raro que las elecciones europeas en algunas ocasiones sean utilizadas como un medio de castigo a los gobiernos nacionales, ¿no? O sea, no sé si a eso estabas apuntando, pero sí, a ver, estamos muy lejos de ver hasta qué punto digamos, va a llegar este proceso de integración, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta, o sea, la integración europea fue muy lenta los primeros 30 años, 30, 40 años fue muy lenta, fue muy rápida a partir de los años 90, o sea, con el fin de la Guerra Fría se aceleró muchísimo. La Unión Europea se duplicó en tamaño a partir del año 2004 con el ingreso de casi la mitad de sus miembros, que son todos países de Europa del Este. Es decir, es un proceso muy complejo y fue cambiando. Es decir, el optimismo europeo, o sea, la Unión Europea venía creciendo de una manera muy optimista en los 90, y a principios de los años 2000 estuvo a punto de sancionar una constitución europea que luego chocó, o sea, que prácticamente, digamos, se frenó cuando fue la famosa constitución, la votación de la constitución europea, y desde entonces no tiene avances, pero tampoco muestra retrocesos. Es decir, el retroceso más significativo fue el del Brexit. No hubo otros casos de Brexit, no se contemplan casos como el Brexit. Y la realidad es que, a ver, como para graficarlo de alguna manera, hay muchísimo, o sea, las economías nacionales son muy dependientes de la economía europea. O sea, España, el milagro económico español se da a partir de los 80 con el ingreso de España en la Unión Europea, y lo mismo han sufrido, es decir, el mismo beneficio han sentido todos los países que se han incorporado a la Unión Europea. Entonces, quitar las patas de la Unión Europea es muy difícil. Entonces yo no veo que nadie quiera retroceder en ese sentido. Y por el otro lado, tampoco es fácil avanzar porque no está muy clara la hoja de ruta. Es decir, hay quienes tienen muy claro que quieren profundizar el proceso de integración, hoy son los que, digamos, no han, digamos, han tenido peores resultados electorales. Quienes proponen un avance más gradual, más prudente, o quienes incluso proponen mantener el status quo, son quienes han beneficiado. Pero yo no sé si eso es porque el electorado ha interpretado que es mejor no avanzar. Es decir, quizás haya cuestiones muy puntuales que asustan al electorado o que obligan, que tienen que ver, por ejemplo, como decía Blanca, de el tema de los fondos Next Generation, la transición energética es un tema muy importante, o sea,
es para otra reunión, digamos, te diría. Sí, yo por aportar solo dos detalles, que comparto también lo que ha planteado Emiliano. Yo creo que sí, que la gente vota diferente, se toma más en serio las elecciones locales, regionales y nacionales que las europeas. Y quizá en las europeas se permite un poco más el lujo de voto castigo o de no votar o de votar a algo que probablemente si les afectase directamente, si pensaran, si estuvieran en lo cierto pensando en que les afecta directamente en su gobierno más próximo, quizá no se haría. Eso por un lado. Y de ahí también que la Unión Europea en los últimos años, en su despliegue de fondos de apoyo a los Estados miembros, lo digo porque yo trabajo gestionando fondos europeos, entonces ponga como primera condición las políticas de comunicación y de difusión. No se puede hacer absolutamente nada que reciba un euro europeo sin tener un cartel gigante, una política de difusión de que Europa es la que está pagando eso o cofinanciando eso, porque quizás se dieron cuenta que en este proceso de expansión o de avance muy rápido que comentaba Emiliano hasta los años 2000 había funcionado todo muy bien, pero que en los momentos críticos donde avanzar y dar pasos pequeños es cada vez más difícil porque afecta ya cuestiones mucho más estructurales y de política casi interna, como el tema de política fiscal. Eso es como un hito ahí que difícil de conseguir, pero que está también un poco en la hoja de ruta, o el tema de la política migratoria y las fronteras. Hay como determinados asuntos en los que es muy difícil avanzar y se han dado cuenta de que la gente no considera o no percibe que es Europa la que está presente y la que transforma sus vidas, ¿no? Entonces, yo creo que es significativo que una parte importante de los fondos se deba destinar a políticas de difusión y de comunicación del papel de Europa en las sociedades. Entonces, bueno, yo creo que veremos también los cambios en los próximos años. Y una cosita nada más, volviendo a mi rol de politólogo, que tiene que ver con que un elector español, por ejemplo, en Salamanca tendrá unas 5 opciones para votar, y en una elección europea tenía, como les decía, unas 34, y con chances de obtener representación. Y por el otro lado es que esas elecciones nacionales están signadas por partidos tradicionales, por clivajes Referentes. tradicionales, ¿no? O sea, es decir, y en las elecciones europeas, de vuelta, tenemos 34 opciones. Entonces Y eso todos se también hace diluyen. que se expresen, no, se expresen también opciones que de otra manera no tendrían lugar, ¿no? O sea, es algo a tener en cuenta. El sistema electoral creo que favorece eso. Bueno, ya estamos en horario, así que quería agradecerles a ambos por su buena disponibilidad para participar en este webinario, por brindarnos todo su conocimiento, ha sido todo muy claro. Así que bueno, nada, simplemente agradecerles haber compartido con nosotros esta explicación tan dinámica sobre cómo son las elecciones en el Parlamento Europeo y particularmente cómo se vota en un distrito como es España, pero también las diferencias que tenemos con Latinoamérica. No sé, María José, si vos querés saber también, ¿querés decir algo? Estás muteada, ¿eh? No, agradecer, realmente muy interesante, así que me sumo a los agradecimientos, a las palabras de Marinés, porque, bueno, muy ilustrativos. Así que muchísimas gracias en nombre del foro, ¿no? Siempre. Muchas gracias a Bueno, ustedes por así la que invitación. Y a vuestra nos, disposición. bueno, muchas gracias. Y bueno, nos veremos en algún otro webinario sobre elecciones que haya este año en el 2024. Nos vemos, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.